Paula, muchas gracias a todos los que están en este momento unidos en este evento. Y quiero aprovechar, María Paula y compañeros, para felicitarlos. En realidad me siento orgulloso, siempre he dicho que ustedes son como mis hijos. Ahí van 100, tengo un montón de hijos, cada grupo se convierte en mis hijos. Y hemos tenido la oportunidad con otros hermanos de ustedes en compartir en la organización de los eventos del simposio, hasta el cuarto simposio. Este año por asuntos de pandemia hemos estado limitados, pero igualmente ha sido una aventura muy rica y que hoy estoy viendo frutos. Y eso me encanta. Me encanta de ver que ustedes como asociación, como estudiantes, como alumnos, que son todavía, por dicha ustedes, gracias, no sé, por alguna de las dos, pero se han integrado y han hecho un proyecto increíble. En realidad tengo que felicitarlos, felicitar igualmente a la colaboración del profesor don Daniel, que en todo momento ha estado muy anuente y como siempre él es un gran colaborador, pero sobre todo aquí no saludamos con sombrero ajeno. El mérito es de ustedes. Ustedes han hecho algo increíble. Se me eriza la piel, me pongo piel de gallina con solo darme cuenta del alcance que están haciendo, de lo que están logrando, y de algo que comentábamos ayer con la profesora Marilu en cuanto a que ustedes en este momento andan con otro concepto diferente. Por eso me acuerdo hace unos años que los estudiantes pensaban tratar de sacar sus mejores notas porque la meta y el objetivo era desplazarse hacia la FACIO, hacia San José, y tratar de terminar allá la carrera. Hoy por hoy los comentarios, y así lo hacíamos ver ayer en ese comentario, no es ese. Hoy estamos pensando bueno, lamentablemente este año no pudimos, pero sí fue la experiencia el año pasado. ¿Cuál congreso internacional sigue? ¿Dónde vamos a ir ahora a participar? Este año íbamos para Colombia, íbamos para Panamá, íbamos para Perú. Es más, hasta los atrevidos estaban pensando en que íbamos a ir a Valencia a participar allá con la Universidad de Valencia, con el doctor Cucarella, que nos había hecho alguna insinuación. Pero bueno, lamentablemente la pandemia nos detuvo, por algo será. Pero igualmente, mis felicitaciones, creo que es el mejor momento y aprovecho para desearles lo mejor. Ustedes tienen la capacidad de organizar y de alcanzar cualquier objetivo que quieran. Como lo dijo la profesora Alejandra hoy, ahora temprano, ustedes tienen total plenitud en todo el manejo y la disposición. Ojalá que de aquí vuelen y dentro de unos años que estemos ya nosotros en silla de ruedas y con bordón, podamos por lo menos sentirnos orgullosos de ustedes. Saludos y en realidad felicitaciones. Igualmente quería aprovechar el tipo o la ponencia, como la queremos llevar, darle un poco de seguimiento a la ponencia anterior. La profesora, la máster Soledad, nos vino a abrir un espacio bien interesante, muy interesante, que se va a complementar, y yo creo que hoy es el Día de los Derechos Humanos, porque se va a complementar con lo que en alguna medida yo voy a proponer y con lo que la profesora Ruth nos va a proponer después, que tiene que ver directamente con situaciones como esta de derechos humanos. El manejo y la importancia que tiene la aparición de los sistemas internacionales, de los sistemas interamericanos, en el caso nuestro, bien, otros sistemas como el europeo, como el africano, en relación de derechos humanos, nos vino a dar un cambio total y absoluto. Más quiero contarles, antes del año 90, los que éramos abogados, y ojalá que haya algunos conectados por aquí, antes del año 90, nosotros teníamos como el objetivo máximo dentro de la estructura organizativa y de un ordenamiento en un Estado, teníamos como estructura máxima la figura de Kelsen. Podríamos decir inclusive que creíamos en Kelsen como un santo, era San Kelsen. Lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta de todo el entorno, todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y nosotros salíamos de la universidad pensando que la última ratio en función del ordenamiento era la constitución política y que de ahí no podíamos pasar más. Se nos aparecen una serie de regulaciones internacionales, comenzamos a participar con la suscripción de algunos convenios, venimos a ver la existencia de una serie de derecho supranacional que lo integramos a través de todo el proceso selectivo que se hace con la incorporación de la ley mediante el artículo 7 de la Constitución Política, y de pronto se nos va de la mano pensar que únicamente vamos a estar nosotros regulados por una situación de un régimen constitucional basado en una pirámide que él señala. Y aparecen en nuestra esfera
en nuestras decisiones la consideración de otros elementos adicionales, como son los derechos humanos. Aparece el sistema interamericano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y comienza a generar una serie de vinculaciones jurídicas, trata de regular aspectos de derechos humanos y establece o se establece con algunas resoluciones que vamos a ver a lo largo de la ponencia de hoy, vinculaciones de controles de convencionalidad que vienen a vincular nuestros jueces en nuestros sistemas resolutores de conflictos, no solo en lo que vamos a entender y a identificar como bloques de legalidad, sino también integrando lo que vienen a ser el bloque de constitucionalidad. La ponencia de hoy va orientada hacia eso. Estos temas normalmente a nivel de universidad nosotros los podemos entender y manejar y dominar, pero miren qué interesante que es cuando uno llega a hablar de estos temas con abogados digamos, abogados de la vieja guardia, algunos abogados que no han asimilado, no han comprendido la importancia del manejo de los derechos humanos, y con esto no estoy diciendo que sean abogados viejos, no, ni que sean abogados dinosaurios, no, simplemente que no han comprendido, no han entendido o no han estudiado qué es o qué significa la presencia de toda esta nueva orden que hay. Este orden que es un orden interamericano, un orden que es constitucional, un orden que es legal. Nosotros, de nuestra parte, los abogados de antes de 1990, pensábamos únicamente en uno de los bloques que vamos a identificar ahora como el bloque de legalidad, y con la aparición a partir del año 90 de la Sala Constitucional surge en Costa Rica la integración del otro bloque que es el bloque de constitucionalidad. E igualmente con la suscripción de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos y la aceptación de la jurisdicción de la Corte, surge otro bloque adicional que es el bloque de convencionalidad. Y entonces se nos hace un arroz con mango. ¿Cómo hacemos para tratar de integrar estos bloques? ¿Hasta dónde llega la territorialidad? ¿Hasta dónde hay un derecho supranacional? ¿Hasta dónde perdemos nosotros la soberanía? ¿Hasta dónde puede una resolución de la Corte Interamericana venir a afectarnos directamente? Hasta inclusive hacernos cambiar o modificar nuestra regulación, nuestra legislación positiva dentro del bloque de legalidad. ¿Hasta dónde tiene que el bloque de constitucionalidad de respetar esas decisiones y tratar de regular o definir situaciones al interno, como sucede con la opinión consultiva 2417, que es la que definitivamente viene a hacer un cambio total sobre lo que se regula con el aspecto del artículo 14 y 15 del Código Familia? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender todo este montón de cosas nuevas que hay? ¿Cómo es que nosotros podemos ser parte de todo este proceso? ¿Cómo es que no se nos hace una diferenciación clara y determinada de dónde es nuestra actuación y por qué es que nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestras legislaciones elementos de resolutores de la Corte Interamericana y en alguna forma también vinculando ahora el derecho supranacional, citando en la medida de lo posible resoluciones del Tribunal de Estrasburgo, del Comité Europeo, y venir nosotros igualmente a nutrirnos de un derecho comparado que viene a cambiarnos toda nuestra estructura. Lo difícil que se constituye en este momento estudiar derecho, porque ya no estudiamos el derecho positivo nacional, ahora vamos a estudiar el derecho supranacional y vamos a incorporar resoluciones de otras regulaciones diferentes en materia de derechos humanos, vamos a incorporarlas a nuestras legislaciones positivas, a nuestros resolutores, nuestros jueces resolutores, entrando ahora sí en una serie de... Bueno, precisamente esa es la ponencia que venimos a formular hoy. Este arroz con mango de decisiones, de ordenamientos nacionales, supranacionales, de bloques de legalidad, de bloques de constitucionalidad, de bloques de convencionalidad, de controles, cómo los podemos integrar y tratar de entender de mejor manera cómo tiene que comportarse ante una situación tan interactiva como es la que hoy tenemos en materia de legislación. Precisamente tenemos que ir aclarando algunos elementos básicos y que ahorita me van a permitir compartir pantalla. Creo que ya estoy para compartir pantalla, sí, excelente. Quería integrar algunos elementos básicos. Quería empezar inclusive esta ponencia recordando algunos elementos de interés. En 1883 se escribe el himno al 15 de septiembre. Siempre me interesa esta cita porque es una cita muy importante que nos viene a nutrir.
tiene que ver con la independencia de Costa Rica. Esta letra que es escrita por Juan Ferraz y la música que la compone José Campabadal. ¿Por qué me interesa este himno? Porque resalta dos aspectos importantes. Los coros que dicen: los hijos del pueblo, levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, no, porque derechos sagrados la patria nos da. ¿Dónde nos da la patria esos derechos sagrados? ¿Dónde es que nosotros tenemos acceso a tener derechos sagrados que nos vengan a tutelar? ¿Y qué tipo de derechos sagrados son los que nos vienen a tutelar de acuerdo a lo que se regula en nuestra legislación? La segunda estrofa de este himno nos dice que solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en Atolpe. Y vean qué interesante, yo me pongo a pensar si en 1883 alguien podía entender este lenguaje que estaba proponiendo don Juan F. Ferraz: abyección. Mire, es una palabra que inclusive yo le pregunto a algunos de ustedes si probablemente, si no es porque tenemos la traducción ahí que es bajeza, servilismo, humillación, probablemente no entenderíamos. Ahora pensemos en una Costa Rica del año 1883, ¿cómo íbamos a entender todos nosotros, ciudadanos de aquella época, lo que significaba abyección? Y baluartes serán nuestros pechos contra el yugo de inicua opresión. A mí me llama la atención este himno porque nos enfoca un elemento importante. Todos nosotros tenemos derechos humanos. Y vean que desde 1883 nuestra legislación costarricense en alguna medida ya estaba contemplando la presencia de estos derechos humanos. Nada más que estos derechos humanos para ese momento estaban contemplados dentro de una estructura que era una estructura de un ordenamiento interno, de un ordenamiento basado en la pirámide kelseniana, con una figura máxima que iba a ser la constitución política, con una figura que viene a darse con posterioridad y se involucra a partir de la constitución política de 1949 con el artículo 7, el cual ubica debajo de esta norma constitucional suprema lo que es la incorporación de los derechos y de los convenios internacionales y los concordatos. Vean qué importante este artículo 7, porque este artículo 7 en alguna medida es el que abre la oportunidad y la posibilidad de la coexistencia de un bloque de convencionalidad. Y igualmente pues tenemos la ley común, que es la que viene a regularnos, pero esta ley común nos ubica dentro de lo que nosotros vamos a considerar y vamos a identificar como un bloque de legalidad. Así es que poco a poco vamos integrando una serie de elementos y evidentemente los reglamentos y las leyes, que estas son las conocidas como fuentes escritas, que nosotros venimos a proponer bajo un concepto de un bloque de legalidad, de un bloque de constitucionalidad, sin estar todavía tomando en consideración lo que tenga que ver con un bloque de convencionalidad. Ahora, derechos humanos. Derechos humanos como tal, que se vienen a constituir dentro de la constitucionalización del convencionalismo en derechos fundamentales. Hay varias tesis que tratan de incorporar la presencia de derechos humanos y esta es una de las tesis. Yo promulgo con ella, promulgo por ella y comulgo con ella, porque para mí los derechos humanos se constituyen a la hora de constitucionalizarlos en derechos fundamentales. Están contemplados en la Constitución política y por lo tanto debemos de darle esa conceptualización y tenemos que respetarlos como tal. Nuestra constitución política inclusive tiene una división, al igual que la tienen casi todas las constituciones políticas. Estos derechos fundamentales se van a dividir en derechos individuales y derechos sociales. Ambos tienen un origen un tanto diferente. Los derechos fundamentales de orden individual provienen de los derechos humanos de primera generación consagrados allá después de 1789 con la Revolución Francesa, y ahí aparecen la vinculación de los derechos individuales, y los derechos sociales comienzan a aparecer un tanto después, allá por la Constitución de Querétaro en México, a principios del siglo antepasado, y igualmente son recibidos por la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, y van a involucrarse como derechos sociales y van a ser parte de algunas constituciones. Nosotros en Costa Rica, quiero aclarar el tema, no tenemos absolutamente nada que ver todavía en esa época con lo que es el concepto de los derechos fundamentales de naturaleza social. Y nos incorporamos, vamos a ver más adelante, a partir del año 1943. Igualmente, vamos a tratar de orientar la aparición de esta constitución política a través de un poder constituyente originario, que nuestro constituyente actual, en el artículo 196, lo define indicando que para hacer una reforma total y para conformar un bloque de constitucionalidad
necesariamente tenemos que hacer la convocatoria que establece el artículo 196, convocar a una constituyente, agotar todo el procedimiento y ahí tendríamos una nueva constitución. Asimismo, podemos nosotros pensar que estas constituciones podrían tener algún tipo de modificación siempre y cuando, ojo con esto, nosotros tengamos un principio de progresividad y no regresividad. Y estas constituciones rígidas pueden ser inclusive ajustadas, pueden ser involucradas con nuevos elementos de orden constitucional, con nuevos derechos fundamentales de orden social o de orden individual, en el tanto no vayan a ser regresivos, siempre van a ser progresivos, y es a partir de la misma regulación, de la misma regulación que nos pone esta constitución política que nosotros vamos a encontrar la posibilidad en el artículo 195 de generar a través de un poder constituido o derivado, que es obviamente la Asamblea Legislativa, con un procedimiento que está ahí contemplado en el numeral 195, que podrá incorporar estos nuevos derechos fundamentales de carácter, pueden ser derechos de orden, de derechos humanos, que nosotros consideramos importantes. Ahora bien, si es así, vamos a empezar a hablar de este denominado bloque de control. ¿Qué integra este bloque de control? ¿Y por qué nosotros hablamos de un bloque de control? ¿Qué es lo que estamos tratando de controlar y por qué lo integramos? Bueno, tenemos un control de legalidad, que es toda la estructura que venimos hablando, que aparece antes con la figura kelseniana y antes de la aparición en nuestra sala constitucional. Tenemos un bloque de constitucionalidad, 1990, surge el control de constitucionalidad para ajustar todo lo que es el proceso normativo nacional del control de legalidad a lo que va a significar la norma supra, que es la norma constitucional, a lo interno del Estado, y con la aparición de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros vamos a tener un control de convencionalidad. Entonces, ahora, ¿cómo agarramos estos tres controles y cómo tratamos de hacerlos armoniosos, que puedan subsistir los tres en el mismo tiempo y en el mismo espacio? De eso vamos a tratar de conversar en esta charla de la tarde de hoy. Importante acudir a algunos elementos que vienen a integrar el principio de subsidiariedad que está en el artículo 46, inciso A de la Convención Americana de Derechos Humanos. Necesariamente nos dice este principio, que también se conoce como el principio de complementariedad, que necesariamente tienen que haberse agotado e interpuesto todos los recursos dentro de la jurisdicción interna de cada país para que se pueda acudir de forma supranacional a lo que va a significar el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad. Este principio de subsidiariedad es la base fundamental que nos dice, es la puerta que tenemos que tocar para poder salir de nuestros bloques de legalidad y de nuestros bloques de constitucionalidad y pasar en materia de derechos humanos a la búsqueda de la tutela a través de lo que es el sistema interamericano, a través de lo que va a significar los bloques de convencionalidad y el control de convencionalidad, tanto ejercido por la Comisión como también por la Corte Interamericana. Dos elementos adicionales que tenemos que mezclar son también el principio de progresividad y no regresividad, que ya lo hablábamos antes, para materia constitucional, igualmente aplica en materia de derechos humanos, y el principio pro homine. Este principio pro homine que va a ubicar a la persona humana como el centro del universo, que igualmente está regulado en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos una serie de insumos que nos van a permitir ir integrando estos elementos para ir tratando de armonizar estos bloques que hemos venido definiendo. Ahora, el principio de subsidiariedad, ¿de dónde surge? ¿Dónde lo encontramos? ¿Por qué es tan importante para los efectos de la regulación y la integración de estos tres bloques? Bueno, es un concepto que extraemos nosotros de la misma Iglesia Católica. La encíclica papal Rerum Novarum del Papa, de León XIII, allá por el 15 de mayo de 1891, hace alusión a la existencia del principio de subsidiariedad. Igualmente, 40 años después, se emite la encíclica papal 40º año, por eso se dice 40º año de Pío XI, 15 de mayo de 1931, 15 de mayo de 1891, y viene a consagrar lo que va a significar que la Iglesia Católica, se define dentro de esta estructura, no va a tratar de vincularse en elementos que tengan que ver con la sociedad hasta tanto el mismo derecho laico venga a definir situaciones que sean propias del enfoque que se debe ver a nivel social.
Igualmente, por ahí en alguna oportunidad pusimos a algunos estudiantes a estudiar la importancia del Código Social de Malinas. Se nos olvida la presencia del Código Social de Malinas y la importancia que tiene el Código Social de Malinas para nuestra legislación, para nuestros derechos fundamentales de carácter social, porque es a través de esta Unión Internacional de Estudios Sociales de la Iglesia Católica, que surge allá por 1920. Curiosamente, por ahí surgen los derechos humanos de segunda generación también, donde se vienen a establecer a través de una propuesta de un código social de Malinas propuesto por la Iglesia Católica, que se vienen a definir algunos aspectos de orden social que van a interesar para las constituciones de casi todos los estados, de casi todo el mundo. Este Código Social de Malinas, vale aclarar que es traído, su enfoque es traído a Costa Rica, es involucrado dentro de la Constitución Política de 1871, es una iniciativa que tenemos que premiar de un presidente que tuvo Costa Rica en esa época, Rafael Ángel Calderón Guardia. Este señor estuvo estudiando medicina ya por Bélgica y tuvo la oportunidad de relacionarse con todo lo que era la presencia de los efectos del Código Social de Malinas y lo trae a Costa Rica. Él se postula, él es presidente y logra hacer una modificación a la Constitución Política de 1871 e inserta estas garantías sociales, que vean qué importante, porque como garantías sociales vamos a encontrar aspectos del Código de Trabajo, vamos a encontrar aspectos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y quizás una de las manifestaciones más importantes que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social hoy por hoy es todo lo que nos ha dado en este asunto de la pandemia, del COVID, cómo ha atendido y cómo sigue preocupándose por todo lo que son los enfermos de COVID y todo lo que son las UCI, la ampliación y el gasto del presupuesto a efectos de darle seguridad como un elemento, como un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos dentro de Costa Rica y consagrado igualmente a nivel de constitución política. Bien, el primer bloque que vamos a tratar nosotros va a ser el bloque de legalidad. ¿Cómo integramos nosotros el bloque de legalidad? Y aquí los abogados de antes de 1990 nos vamos a sentir muy a gusto. Fuentes escritas que van a estar integradas por la ley sustantiva, por la ley procesal y, por otro lado, la posibilidad de ser favorecidas por las fuentes no escritas. Y aparece entonces un primer elemento importante. Aparece, una vez que integramos nosotros la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece lo que vamos a conocer como el control de convencionalidad. Y eso lo vamos a ver poco a poco como vayamos avanzando en la charla, de dónde sale y por qué sale, y qué es lo que viene a significar involucrar un control de convencionalidad difuso dentro de un bloque de legalidad. Miren, si esto hubiera pasado antes de 1990 o antes de 1980, y yo hubiera propuesto esta ponencia en un congreso, probablemente me dicen que soy un hereje y me queman vivo. Nadie podía entender cómo un Estado, un ordenamiento nacional iba a verse vinculado, iba a verse permeado por resoluciones de un ordenamiento y de una corte supranacional, como se constituye la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, todo cambia, todo se reestructura. El control de convencionalidad difuso, que es una propuesta del juez García, fue un juez mexicano que integró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en algunos casos de resoluciones de derechos humanos, él comenzó a insinuar la necesidad de vincular esas resoluciones de la Corte Interamericana dentro de los ordenamientos de cada uno de los suscriptores, de los estados suscriptores de la América. Y eso es así como aparece allá se insinúa por primera vez en el caso de una ahí se insinúa por primera vez y viene ya a fortalecerse y a manifestarse de una forma definitiva competencia en Chile de Almonacid Arellano versus Chile, que ahí están siguiendo la idea de juez García y de acatarlas de forma obligatoria en materia de derechos humanos. Así es como aparece el control de convencionalidad difuso, que hace de una forma difusa porque se integra a través o llega a través de la integración de las resoluciones de la Corte Interamericana, que más adelante inclusive va más allá de la vinculación de los jueces a la hora de resolver casos cuando tengan que ver con asuntos de derechos humanos, de involucra, se roba
versus Perú también, inclusive hasta Herrero Ulloa versus Costa Rica tiene al enfoque de realidad las resoluciones de la Corte Interna en el artículo 8, por ahí hace algún tipo de vinculaciones bien interesantes. Ahora más adelante las vamos a ver también. Dice pues, en contra del derecho nacional y que si tienen duda tengan la obligatoriedad de hacer consultas hacia lo que es la sala constitucional. Entonces, yo tengo algunas inquietudes ahí, porque si estamos hablando de bloque de legalidad, podríamos entender que efectivamente hay un celo por parte de la sala constitucional para evitar que se salgan o que se mantengan siempre dentro de los preceptos y dentro de lo que es el control de constitucionalidad, que en nuestro caso es concentrado, porque así lo contempla la ley de jurisdicción, control de convencionalidad difuso. Yo tengo mis reservas, yo creo que sí se podrían hacer porque el artículo no es excluyente, el artículo en ningún momento está diciendo que no puede, simplemente dice que en algunos casos de duda se debe la consulta hacia la sala constitucional siempre para mantener un ordenamiento bajo un concepto de armonía de todos lo que va a ser el bloque de legalidad en función del bloque de constitución. Este bloque de legalidad entonces ya lo tenemos definido cómo está integrado. Vean que estamos integrando con el bloque de convencionalidad. Igualmente el bloque de legalidad es un tipo de control. Este control nosotros lo ejercemos a través de lo que hemos venido definiendo y eso es una propuesta que hizo Kelsen en su momento con la teoría de la subsunción que nos habla de los conflictos de reglas, de la premisa menor y al fin y al cabo nos va la premisa menor con lo que es la adaptabilidad del cuadro fáctico y la solución a través de esta aplicación de estos dos elementos de premisa mayor y premisa menor. Es lo que nosotros conocemos como la subsunción. Y curiosamente, una vez que estamos en presencia de eso, pues vamos a definir cuál va a ser ese control que ejercemos en función de la legalidad. Ahora sí, integramos fuentes escritas, integramos ley sustantiva, ley procesal, integramos fuentes no escritas, integramos control de convencionalidad difuso, acudimos a los tribunales de instancia, acudimos en orden superior a las salas de casación y con eso nosotros, tanto vicios de forma y fondo, ejercemos un control de legalidad y ahí se nos abre la oportunidad de poder irnos directamente al principio, bajo el principio de subsidiariedad, a buscar respuestas, soluciones de conflictos que tengan que ver con derechos humanos. Y es que esa es la diferencia fundamental. Nosotros no vamos a acudir a la Corte Interamericana, primero a la Comisión y luego a la Corte, en búsqueda de reparos si no se tratan única y exclusivamente de materia de derechos humanos. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahí es donde nos confundimos nosotros, porque a veces pensamos que cualquier decisión que venga de alguna de la sala primera, de la sala segunda o de la sala tercera, cualquier decisión necesariamente es donde nos abre la oportunidad de acudir al convencionalismo. No es cierto. Únicamente cuando estemos en presencia de situaciones de derechos humanos. Bien, el segundo bloque es el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad lo vamos a tener integrado por nuestra constitución política cuando estamos hablando de derechos fundamentales, de que sean hechos de naturaleza individual o social, y además con lo que vamos a integrar también a través del control de convencionalidad difuso, que es el corpus juris convencional, el derecho supranacional, los derechos humanos, que tiene que ver también, y sobre todo lo que va a ser las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Con esto nosotros integramos el bloque de constitucionalidad, pero igualmente ese bloque de constitucionalidad está supeditado al principio de subsidiariedad. Debemos de agotar toda nuestra legislación interna y única y exclusivamente si estamos nosotros en presencia de conflictos que tengan que ver con derechos humanos bajo o dentro de la estructura constitucional, podríamos nosotros dar por agotado y continuar a través del convencional. Esta situación de derecho del bloque de constitucionalidad nos lleva a nosotros a tratar de hablar rápidamente de un elemento muy importante que se viene desarrollando sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nosotros conocemos como el neoconstitucionalismo. Se habla mucho de neoconstitucionalismo. ¿Qué es el
neoconstitucionalismo, algunos lo critican. Escucho charlas de García Amado diciendo que el neoconstitucionalismo simplemente es un nombre, una etiqueta que es un constitucionalismo cargado de algunos elementos de moralidad. Escucho igualmente a algunos autores, sobre todo a nivel de Latinoamericana, opinando sobre la importancia del neoconstitucionalismo. El señor Carbonell en México, que si bien no lo reconoce abiertamente, pero aboga mucho por la presencia del neoconstitucionalismo. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué debemos entender por neoconstitucionalismo? Yo he tratado de hacer un ensayo sobre lo que podría significar una definición. Las definiciones no me gustan porque encausan siempre las instituciones, pero por lo menos tratar de explicar qué es lo que podríamos entender por neoconstitucionalismo. La nueva doctrina, los sistemas de creencias de las normas constitucionales, ese contenido de reglas y principios que sirven para interpretar y aplicar, aquí estamos hablando de activismo judicial, tomando en consideración la persona humana, tomando en consideración la moral, la actualidad, la necesidad, la honestidad, la aplicación, promine, son elementos importantes que el neoconstitucionalismo se nutren bajo una explicación teórica, filosófica y metodológica para hacernos entender que va más allá de una simple interpretación, una estructura meramente constitucional, sino que le vamos a dar un encargo a través de reglas y principios, que cuando hablamos de principios nos estamos metiendo ya en lo que va a ser el control de constitucionalidad cuando nosotros estamos en conflictos de soluciones o soluciones de conflictos que muchas veces tienen que ver o vinculan aspectos de moralidad. ¿Quién soluciona dentro del bloque de constitucionalidad los conflictos? Bueno, dependiendo de cómo esté organizado cada país. El tribunal o la Corte Constitucional en algunos, la Sala Constitucional como en Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia como en México, como está en Argentina, Tribunal o Corte Constitucional en Colombia, Tribunal Constitucional en República Dominicana, en Perú, en Bolivia, son tribunales constitucionales. La diferencia de los tribunales constitucionales es que están totalmente fuera del Poder Judicial. La Corte Constitucional, como en Colombia, está dentro del juicio, no integra lo que son las salas, porque en Costa Rica nosotros tenemos una sala constitucional que integra el Poder Judicial, al igual que sucede en El Salvador, que va muy de la mano con nosotros. Ahora bien, entonces este bloque o este control de constitucionalidad, nosotros lo vamos a encontrar precisamente en esta presentación, vamos a verla y vamos a integrar acá lo que es el control de convencionalidad difuso. Y este bloque de constitucionalidad que estamos definiendo ahí va a llegar a su control a través de un control concentrado o de un control difuso, independientemente de cómo sea cada uno de los estados, cómo lo definan. Un control difuso que es la propuesta que se hace en Estados Unidos, en algún momento hemos estudiado el caso de Marbury versus Madrid, el juez Marshall definió la aplicación del control de constitucionalidad difuso, dándole la oportunidad a todos los juzgados de instancia que vayan a votar los controles de constitucionalidad y que sea solo por exclusión que llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia. Vemos ahí que tenemos entonces las tres formas de control y tenemos las formas de posibilidades de control a través de la sala, a través de un tribunal o a través de la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de cada país, siempre agotando el control de constitucionalidad y buscando el principio de subsidiariedad que nos va a llevar a la regulación directa o de la búsqueda de reparos en materia de derechos humanos. En Costa Rica, controles concentrados, la resolución 1185 del año 95, la sala dice que es concentrado el control de constitucionalidad. En otros lugares, como el caso de Marbury versus Madison, en Estados Unidos nos explica lo que es el control de convencionalidad difuso. Cooper versus Aaron igualmente nos viene a explicar una situación como esta. Yo los invito a que se lean estos dos casos, son casos emblemáticos de la solución constitucional en Estados Unidos que nos vienen a ilustrar mucho. Entonces, este control concentrado de constitucionalidad, nosotros, como decíamos, está en Costa Rica, supeditado para ser ejercido únicamente por la Corte, por la Sala Constitucional, por el voto 1185 del año 95 de las 14 horas 33 minutos. Hay algunas formas de delegación, algunos tres casos específicos de delegación, como son en materia de control de derechos electorales, como decía temprano la profesora Alejandra Elarios, ella nos hablaba de los derechos electorales, se ejerce su control a través de lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, el artículo 102 de la Constitución así lo define. Igualmente, lo que es el derecho de petición, cuando no nos da respuesta al Estado, la combinación del artículo 27 y 41 constitucional nos permite acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para la búsqueda de esa tutela del derecho de respuesta
y a partir del artículo 540 al 547 del Código de Trabajo, con la reforma procesal laboral, se viene a integrar también el control del debido proceso como un aspecto de agravio hacia un despido, y se le da por delegación a lo que son los jueces de trabajo. Ciertos casos que son emblemáticos, vamos a citarlos: Bohan versus Henry Hopkins, este sucede en Inglaterra; Marbury versus Madison, que ya lo estamos definiendo; Dred Scott versus Sanford, este es un caso emblemático también en Estados Unidos, que tiene que ver con el manejo de la libertad de las personas, ahí habla sobre la esclavitud; Plessy versus Ferguson, que este propone un adagio gringo que utilizaron ellos, separados pero iguales, o sea, la diferenciación entre el blanco y el negro; Linda Brown versus el Consejo de Educación de Topeka, este viene a eliminar a Plessy versus Ferguson; y Cooper versus Aaron, que viene a establecer, y es un elemento importante este caso, que viene a decir que aquellas soluciones que la Corte Suprema de Estados Unidos haya resuelto bajo el criterio de control de constitucionalidad difuso, una vez resueltos por la Corte, se convierten en control de constitucionalidad concentrado. O sea, no se podrían volver a tocar bajo criterios de cualquier juez de instancia. Importante estos elementos porque inclusive ahí tenemos alguna diferencia, alguna ilustración sobre quién era Linda Brown y el juez Thurgood Marshall, que más adelante este señor que defendió a Linda Brown se convierte en 1968 en el primer juez negro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces tiene una gran trascendencia. ¿Por qué hablamos de derecho comparado? Bueno, porque hablar de derecho comparado nosotros nos hace entender la posibilidad de integrar toda esta serie de elementos dentro de nuestra legislación, para tratar de entender en alguna medida que nosotros estamos en presencia de figuras como el activismo judicial. Es un tema que hoy podemos discutir y podemos dedicarnos un gran rato a hablar sobre él nada más, jueces que interpretan y aplican hoy los textos normativos constitucionales que están hechos, al menos promulgados, por ejemplo, en Costa Rica en 1949. Podríamos hablar de cómo vamos a controlar lo que es la privacidad de las comunicaciones, cuando en 1949 lo que existían eran telégrafos, cuando hoy lo que existen son WhatsApp y toda esta tecnología de lo que es las redes sociales, y con la misma norma que el constituyente originario emitió en 1949, tenemos que resolver conflictos ya no de telegramas, sino de invasiones a aspectos como el WhatsApp. Todo eso es lo que tiene que venir a ver con la parte del activismo. Entonces, lo definimos como esa actitud potencializadora que tienen las personas juzgadoras de poder actualizar, de aplicar soluciones hoy con normativas que en alguna medida no son normativas tan cercanas en el tiempo, pero siempre tratando de hacerlo favorable, justo y actual, aplicando conceptos de siempre el principio pro homine, por ejemplo. La teoría de la argumentación no la podemos dejar de lado con la dimensión institucional. La política y la metodológica tiene que ver con toda esta parte del control de constitucionalidad, y aquí entramos entonces dentro del concepto de la dimensión metodológica, lo que van a ser las reglas y los principios, y nosotros nos preguntamos cómo hace un juez activista para tratar de solucionar conflictos de esta naturaleza. Para esto tenemos que ver entonces que estos jueces pueden ser jueces deferentes o pueden ser jueces interferentes a esas disposiciones cuando emiten decisiones que realmente son positivas porque se oponen a un manejo inadecuado del poder político, y todo tiene que ver directamente con un límite a un manejo inadecuado del poder político. Este es otro tema de cuando vemos las manifestaciones del activismo que podríamos discutir, podríamos hablar en tamaño rato porque se las trae. Ahora bien, ante una situación como esta, este juez constituyente interferente, ¿qué puede hacer? Bueno, puede tener una declaración de inconstitucionalidad y desaplicar el sistema normativo, o bien podría igualmente declarar la inconstitucionalidad, desaplicar y solicitarle al Congreso que legisle. Ya nosotros tenemos una experiencia en cuanto a esto, vamos a verlo al final. Declarar la inconstitucionalidad, desaplicar e indicar al Congreso los términos en los cuales debe legislar, y ojo con esto, ahí es preocupante, ya estaríamos diciendo que un órgano del Estado metiéndose de una forma directa o indirecta en otro órgano del Estado, lo que no estaríamos de acuerdo. Tenemos que tener siempre la independencia, porque esa independencia jamás podríamos permitir nosotros que se violente cuando un órgano, como sería en este caso la Corte o la Sala Constitucional, legisle y haga la función propia que corresponde a una función legislativa, cosa que no estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros nos quedaríamos con lo que va a ser la declaración de inconstitucionalidad y la posibilidad de insinuar cómo tiene que regular. Entonces, ¿cómo está integrado el bloque de convencionalidad? Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos del Hombre, Comisión Americana de Derechos Humanos,
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre la tutela de los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre la tortura y otros actos penales, de penas crueles, humanas y degradantes, Protocolo de San Salvador, Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, hasta el momento, que son los que podemos citar. Podrán existir otros, pero estos son los que han sido más preponderantes en función de la integración de un bloque de convencionalidad que igualmente necesita ser o tener un control. Y es aquí donde hablábamos nosotros del control concentrado de convencionalidad, perdón, a través de un acceso inicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el agotamiento de un procedimiento, ahí hay toda una etapa de 3 meses, después de que se dé la recomendación, y la posibilidad que sea la propia Comisión Americana o bien el Estado que pueda acudir a la Corte Interamericana. Con esto sería un control concentrado de convencionalidad. Igualmente, el control de convencionalidad difuso con los casos que les dije a ustedes, que son emblemáticos, que se integrarían a la legislación nacional, y hay que hacer un resalte de la opinión consultiva, porque a partir de la regulación de la sentencia 2315 del año 95 de la Sala Constitucional, las opiniones consultivas en materia nacional costarricense son vinculantes para Costa Rica. Por ahí me encontré una opinión consultiva, creo que la 24 del año 2014, en la cual se establece, tiene que ver con una situación muy diferente, tiene que ver con algo de la inmigración, creo que es que hace Argentina. Y en esta opinión consultiva, la Corte insinúa que las opiniones consultivas deberían en algún momento de ser también parte integrante dentro de cada uno de los organismos. El asunto es que las opiniones consultivas se convierten en derecho no jurisdiccional, o sea, se convierte simplemente en consultas, no es derecho contradictorio, por lo tanto, podríamos pensar que por no ser una situación contradictoria, simplemente se quedarían en respuestas o opiniones que dé la Corte Interamericana. En esta presentación podemos tener nosotros involucrado lo que es el principio de subsidiariedad, el control concentrado, ya acudimos al control de convencionalidad, pasamos a la Comisión Americana y luego pasamos a la Corte, si es el caso, y estas sentencias pueden venirse por las sentencias o pueden igualmente incorporar en alguna medida elementos de las opiniones que venimos hablando, las opiniones consultivas. En este caso, en el caso de Cabrera García y Montiel Flores versus México, nosotros ahí sí podemos visualizar claramente qué es el control de convencionalidad difuso. En lo que interesa, todos los órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Quizás esta resolución, esta sentencia de Cabrera García y Montiel Flores versus México nos viene a aclarar, en definitiva, qué es lo que debemos nosotros de entender por el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad difuso, que es el que en definitiva viene a aclarar. Ahora bien, ¿por qué hablábamos nosotros del bloque de control? Porque es que todos estos 3 bloques, el de legalidad y el de convencionalidad, pueden estar integrados. Bueno, porque tienen una vinculación común. Vamos a entender y vamos a graficar el bloque de legalidad bajo la estructura que tenemos ahí, siempre supeditados a un principio de subsidiariedad. Vamos a establecer y a vincular el bloque de constitucionalidad y el control de constitucionalidad con esa presentación que tenemos ahí, que es siempre supeditado al principio de subsidiariedad. Y a partir del principio de subsidiariedad, nosotros vamos a vincular esos 2 bloques con el tercer bloque que denominamos bloque o control de convencionalidad. Estos bloques, por eso decimos que ahora se nos aclara el panorama. Ahora sabemos cuándo nosotros estamos en presencia de controles de legalidad, cuándo estamos en presencia de controles de convencionalidad y cuándo estamos en presencia de controles de constitucionalidad. Todos son un sistema, todos interactúan, todos se realimentan a través del control de convencionalidad difuso que viene a nutrir en aspectos de derechos humanos tanto a jueces del orden del control de legalidad como a jueces del orden del control de constitucionalidad. Y entonces ahora sí, yo podría sentirme tranquilo pensando que tenemos una armonización a través de la integración de los 3 bloques y ahora sí podría ser muy sencillo para nosotros ubicarnos
saber dónde estamos, saber dónde podemos acudir y saber por qué, en alguna medida, el control de convencionalidad se trata de incorporar dentro, y difuso, me refiero a la variable difusa, dentro de nuestros ordenamientos internos, tanto el bloque de legalidad como el bloque de constitucionalidad, interactuando, nutriéndose todos, buscando como tal la unificación y la búsqueda de soluciones de naturaleza de derechos humanos. Todos. Me sonó la campanita y curiosamente al sonarme la campanita, yo sé, me pareció que era como una, me suena como la campanita de un hotel, eso me da alegría, qué bonito que es andar en un paseando. Pero la campanita me indica que tengo 5 minutos, creo que son menos de 5 minutos. Una forma de manifestar esto, con el voto 2783, ustedes conocerán este voto, de 8 de agosto del 2018, la Sala Constitucional, resolviendo y apegado a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicó la teoría de la sensibilidad e indicó que el artículo 14 y 15, a través de una solicitud de inconstitucionalidad que se le hizo, que estos artículos 14 y 15 del bloque de legalidad, porque era del Código de Familia, eran aspectos que iban contra la normativa constitucional, contra el artículo 33 de la Constitución, que es la igualdad. La Corte Interamericana resuelve la opinión consultiva ante una petición, la Sala Constitucional resuelve esa petición y ante esa petición se logra derogar un artículo del bloque de legalidad y se le solicita al órgano legislativo que emita alguna decisión en aspectos no directos de esto, sino que tengan vinculación con los elementos que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es una forma de interactuar con este voto 12.783 del 8 de agosto de la Sala Constitucional, con esta opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana y con la derogatoria por inconstitucionalidad que se hace de los artículos 14 y 15 del Código de Familia, nosotros podemos manifestar la integración de los 3 bloques: bloque de constitucionalidad, bloque de legalidad y bloque de convención. Entonces, tenemos nosotros la previsión, la existencia y el entendimiento que estos van a coexistir. Y es que el sistema interamericano, de acuerdo a mi humilde entender, ha venido a unificar a toda Latinoamérica bajo una misma idea de justicia. Ha creado un bloque de control normativo e interactivo que tenga que ver con derechos humanos, que tenemos que respetar, que tenemos que vincular y que tenemos que armonizar, porque en realidad esto es nuestra presencia actual en función de la solución de conflictos, no solo internos en cada país, sino también involucrando elementos de derechos humanos a través de la participación activa de la Comisión, primero, de la Corte en segunda instancia, y de las resoluciones que se integren de forma difusa a nuestros ordenamientos. Este pensamiento queda por ahí, es un pensamiento propio, por lo tanto no le pongo comillas, simplemente es un pensamiento propio, y con esto he tratado de cubrir dentro del tiempo, por eso les dije que la campanita me daba como 2 minutos más, he tratado de abarcar todo lo que significa la ponencia y tratar de llegarles a ustedes el mensaje que necesariamente tenemos que convivir con estos 3 bloques, tenemos que convivir con estos 3 controles y tenemos que integrarlos a través de lo que va a significar la situación difusa emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco a la asociación, a los muchachos que están organizando esto y a todos los que hemos estado ahí conectados escuchando esta ponencia. A mí me encanta este tema, me parece que es un tema fascinante, entendible y necesariamente de conocimiento de todos nosotros, estudiantes y abogados, para poder de aquí en adelante comprender en qué momento estamos actuando en cada uno de los bloques y cuál podrá ser la solución a través de los controles que se puedan ejercer en cada uno de ellos. Muchas gracias, buenas tardes y vamos a quedar por cualquier consulta que se quiera efectuar, vamos a quedar dispuestos. Y gracias a la asociación, reitero las gracias y reitero la admiración y reitero el respeto por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado por las palabras brindadas. A continuación procederemos a la etapa de preguntas. ¿En qué casos la máster Soledad Cortés Andí menciona en qué casos puede haber control difuso de convencionalidad? ¿En qué casos puede haber control difuso de convencionalidad? Bien, vamos a tratar de
recordar por lo menos el caso de Almonacid Arellano, el caso, esos son dos emblemáticos, Almonacid Arellano y Hellman versus Uruguay, porque uno tiene que ver con aspectos de de jurisdiccionalidad y otro tiene que ver con aspectos de soluciones administrativas. En aquellos casos en los cuales la Corte haya resuelto temas que tengan que ver con derechos humanos y que puedan ser incorporados para que cada uno de los jueces, si estamos hablando de control de convencionalidad difuso dentro del bloque de legalidad, si estamos hablando en materia de constitucionalidad dentro del bloque de constitucionalidad, estaríamos hablando del principio de progresividad y no regresividad. En esos casos en los cuales necesariamente nosotros vinculemos, y esa pregunta que me hace Soledad me abre un panorama para poder discutir un tema que les dije de camino. Les digo entonces que en el momento que nosotros incorporemos esas soluciones que emita la Corte Interamericana en función de derechos humanos y nos encontremos, tal y como nos dice el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, voy a leerlo rápidamente. Aplicar no es prohibido, no es permitido para los funcionarios judiciales aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución, contrarios al derecho internacional o al derecho comunitario vigente del país. Y si se tiene alguna duda, se les obliga a los jueces a acudir al control de constitucionalidad concentrado. ¿Cuándo entonces es que nosotros podemos resolver o incorporar el control de convencionalidad difuso? Cuando jueces tenemos la presencia o estamos ante la posibilidad de resolver un conflicto en el cual se están viendo vinculados derechos humanos y en alguna medida la normativa interna es contraria a la normativa supranacional que proviene de alguna decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aplica tanto para jueces como aplicaría tanto también para lo que es a nivel de sala constitucional. En el tanto, pues, tendremos que aplicar el principio de progresividad y no regresividad. Lo que pasa es que, y aquí entramos en algún temor, Soledad, y todos los compañeros que estamos conectados. Está el caso del juez Carlos, que es, no me acuerdo el apellido de Carlos ahorita, él es juez de familia, él resuelve un conflicto en materia de familia antes que se dé la opinión consultiva sobre un asunto ahí de alimentos que tiene que ver con una relación, con una pareja del mismo sexo. Él resuelve amparado en el control de convencionalidad difuso y se le hace un bochinche. Le abren un proceso penal por prevaricato, le abren un proceso administrativo, o sea, porque se dice que él está extralimitando su decisión, su condición de juez, porque está resolviendo conflictos nacionales con normativas internacionales, cuando él lo que estaba haciendo era desaplicando normativa nacional, no recuerdo ahorita con precisión cuál era, y él estaba aplicando en normativa convencional. Ese es un caso, quizás el único caso. Creo que por ahí también doña Rosaura Chinchilla ha resuelto algunas situaciones aplicando normas de convencionalidad, y aquí Soledad, igualmente, que anda en la parte penal, deberá de tener mayor claridad en cuanto a esto, algunos recursos de apelación. Doña Rosaura es una jueza valiente, reconocida a nivel nacional, admirada inclusive por todos nosotros, y ella en alguna medida ha dictado algunas sentencias amparadas en control de convencionalidad difuso en función, sobre todo, creo que es de aplicación de los peligros procesales, por ahí anda ahora. Sí podemos aplicarla, y hay que tener claro aquí la confusión que en alguna medida se puede dar. Si tenemos dudas de aplicar aspectos de normas que tengan que ver, de acuerdo al artículo 8, que atenten contra el constitucionalismo, pues la obligación que nos dice el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que hagamos la consulta a la sala. Ahora, si somos jueces y tenemos que resolver un conflicto en el cual aplicar la norma nacional va en contra de una disposición, de una resolución que se ha establecido por la Corte Interamericana en aplicación de la Convención Americana, que tenga que ver con derechos humanos, ahí sí pondríamos a pensar al juez. Si yo, y soy un juez valiente, podría aplicar el control de convencionalidad difuso. ¿Qué fue lo que hizo este juez que les indico? Algunos jueces son temerosos, creo, me parece que anda por ahí la cosa, o bien todavía no hay como una claridad en cuanto a la posibilidad de definir y la valentía de aplicar este control de convencionalidad difuso. Pero yo creo, Soledad, y todos, que en todos los casos en los cuales nosotros tengamos que aplicar una solución de un conflicto como jueces, en el cual la norma del bloque de legalidad contraríe una disposición del bloque de convencionalidad, nosotros, y que haya sido resuelta a nivel de resoluciones de la Corte Interamericana y que estén incorporadas a nuestro ordenamiento a través del control de convencionalidad difuso, nosotros jueces deberíamos de resolver
desechando la norma nacional y aplicando la norma convencional. Eso es lo que me parece que sería la solución, o sería el caso adecuado. ¿Cuándo se vaya a dar? ¿Cómo se va a dar? Bueno, todavía estamos esperando esos jueces valientes y todavía estamos esperando porque en alguna medida algunos son muy temerosos. He hecho algunas consultas, sobre todo le hago la indicación. El por tanto de las sentencias, los jueces citan y dicen, en fundamento del artículo 1, 2, 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo podría pensar que si el por tanto de la sentencia penal se está argumentando en esos artículos del convencionalismo, están argumentando su sentencia y resolviendo dentro del análisis de fondo, dentro de la exposición de motivos del juez, estaría resolviendo con apego a normas convencionales, pero no, en ningún momento aparece eso. Simplemente es una convocatoria cosmética que se hace en función de esa normativa. Entonces, ¿para qué hacerla si no me está sirviendo realmente para aplicar un control de convencionalidad? Eso sería una crítica en función, en sentencias penales que he visto esa situación. Pero creo que en el tanto encontremos esa diferenciación, podemos nosotros ser más activos como jueces y desechar la norma nacional en función de la norma supranacional, en tanto estemos dentro del control de convencionalidad de impulso. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que los jueces tratan de ser un tanto prudentes y mejor hacen el control de constitucionalidad, que es una de las formas en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de acudir a la sala constitucional a través de lo que es la opinión judicial, que es la que normalmente los jueces, creo que está en el artículo 102 de la ley de la jurisdicción constitucional, que es la que le dice o permite que los jueces hagan la consulta a la sala constitucional en casos como estos, en los cuales puedan tener algún tipo de duda, para ser armoniosos con el sistema. Pero bueno, ahí es una forma, una manifestación donde tendríamos choques de control de legalidad con control de constitucionalidad, con control de convencionalidad, que según lo que estamos proponiendo deberían de ser armoniosos y no ser difíciles. Espero contestar la pregunta, Soledad. Excelente, profe. Nos quedan dos preguntas más, pero por una cuestión de tiempo, tocará responder solo una de ellas. Esta corresponde a Errol Segura. Excelente explicación, profe. Sin embargo, me deja un sinsabor de boca la siguiente interrogante. ¿A partir de qué momento la prudencia judicial pasa a ser irresponsabilidad e incluso complicidad judicial ante las violaciones de derechos humanos del pasado? Bueno, en materia de legalidad y de constitucionalidad no nos podemos devolver. No podemos regresar en el tiempo. En materia de convencionalidad, esa ha sido una de las excepciones que en alguna medida algunos estados han interpuesto porque han dicho que los hechos que se estaban, en el caso de Almonacid Arellano, por ejemplo, los hechos sucedieron en el año 1972 y creo que Chile se incorpora a lo que es el sistema interamericano en el año 1974, 75, porque esta sentencia o este proceso empieza en el año 76. Lo que propone Chile y la defensa que propone Chile es indicar que en el momento en el cual se cometieron esos hechos de Almonacid Arellano, o sea, Luis Alfredo Almonacid Arellano era un maestro que en el tiempo de Pinochet, por ahí lo tocó ahora Soledad, en el tiempo de Pinochet, llegan la gendarmería, lo sacan de su casa y en presencia de sus familiares lo asesinan en la acera de su casa, y no solo a él, sino a otros más. Ese es el famoso caso de Almonacid Arellano, un quebranto de derechos humanos, nunca hubo ninguna justificación. Por ahí hubo después leyes de amnistía, que igualmente la Corte Interamericana ha dicho que no. En esos casos, sí podemos entender que no hay ningún tipo de impunidad, porque aquellos estados que utilizan la suscripción de la Corte, de la Convención Americana y la aceptación del sistema interamericano de la Corte, esos estados, lo que les ha dicho la Corte es que no es que no hay una aplicación retroactiva, que sería el punto que me estás diciendo, sino que en el momento en que usted es parte de la Organización de Estados Americanos, usted está aceptando todo lo que va a hacer las regulaciones, usted como Estado, las regulaciones de lo que signifique la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión y a través de la Corte Interamericana. Por lo tanto, en ese caso no habría impunidad y se retrotraen las sentencias antes inclusive que el Estado mismo haya suscrito o se haya adherido al sistema interamericano de la Corte, por ser parte de Naciones Unidas. En materia de control de legalidad,
que quizás sería o podría ser donde aplicaría esto, aquí sí estaríamos un tanto más dificultosos por la aparición de Costa Rica, estamos hablando de sistemas internos, por lo que todo lo que va a significar la seguridad dentro del sistema interno, la seguridad jurídica que eso propone. ¿Qué recomendaría yo? Si el Estado a lo interno no nos da una solución, pues para eso tenemos la posibilidad nosotros de acudir a la Comisión primero y a la Corte después, de ser el caso. ¿Qué quiere decir entonces? Que en materia de derechos humanos, aún así, no tendríamos nosotros impunidad porque siempre gozaríamos de esa opción de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo único que tenemos que demostrar es que agotamos todas las etapas internas a lo interno de cada uno de los estados, de acuerdo a lo que dice el artículo 46, inciso A, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Espero haberle dado una respuesta a Errol y si no, pues podríamos profundizar el tema ya fuera de clases porque se nos acabó el tiempo. Se le agradece enormemente al licenciado Célimo Fuentes Vargas por su excelente participación en nuestra Semana Académica de Derecho 2020. Como símbolo de agradecimiento, le haremos llegar a su correo electrónico un certificado de participación y muchísimas gracias por la exposición brindada.